Su mamá destruyó nuestro matrimonio, y ahora me pide otra oportunidad. Desde fuera, éramos la pareja perfecta. Nos casamos jóvenes, después de 4 años de noviazgo. Todos decían que éramos el uno para el otro. Mi familia la adoraba, y la suya, bueno, su madre me toleraba. O al menos eso creía al principio. Era el tipo de mujer que te sonríe con los labios, pero con los ojos te está evaluando, como si fueras un producto en oferta que no termina de convencer. El día de nuestra boda, mientras sostenía las manos de Laura frente al altar, recuerdo haberla visto, a su madre, sentada en primera fila, con los brazos cruzados y una expresión que no logré descifrar del todo. No era emoción. Tampoco alegría. Era algo más parecido a resignación. Como si pensara, bueno, ya que. Los primeros meses fueron tranquilos. Pero poco a poco, la presencia de su madre fue tomando fuerza, como una sombra que no se va aunque cierres todas las cortinas. Llamaba todos los días. A veces a las 7 de la mañana, a veces a las 11 de la noche. Y Laura siempre contestaba. Siempre. Nunca había un, estoy ocupada. Nunca un, llamo luego. Al principio no me molestaba. Pensaba que era normal, que tenían una relación cercana. Pero con el tiempo, esa cercanía comenzó a parecerme sofocante. No podíamos tomar una sola decisión sin que su madre opinara. Desde qué muebles comprar hasta si debíamos ir de vacaciones o no, y lo peor, Laura no lo veía. O no quería verlo. Una vez, me atreví a decirle que su madre se estaba entrometiendo demasiado. Fue durante una cena, mientras comíamos en silencio. Le dije. Amor, ¿no crees que tu mamá está un poco presente de más? Me miró como si le hubiera dicho que odiaba a los gatos y quería patear uno. Es mi madre, respondió seca. Solo quiere ayudarnos. Tú eres muy sensible. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque me llamara sensible, sino porque en ese momento supe que no iba a defendernos como pareja. No iba a poner límites. No iba a elegirme a mí, al menos no por encima de su madre. Durante los siguientes años, aprendí a callar. A adaptarme. Sonreía en reuniones familiares aunque me sintiera invisible. Fingía que todo estaba bien porque eso se esperaba de mí. Y lo peor es que lo hacíamos tan bien, que todos a nuestro alrededor seguían creyendo que éramos el matrimonio modelo. Nadie veía lo que pasaba cuando cerrábamos la puerta de casa. Nadie notaba cómo me apagaba un poco más cada día. A veces me preguntaba si era yo el problema. Tal vez era muy exigente. Tal vez necesitaba aceptar que ella y su madre venían en un paquete completo. Pero luego recordaba que el matrimonio es de 2, no de 3. Y que amar no debería sentirse como rendirse en silencio. Y yo ya me estaba rindiendo. Puedo señalar con exactitud el momento en que entendí que ya no estábamos solos en nuestra casa. No fue cuando su madre comenzó a venir cada fin de semana, para ayudarnos con la limpieza. Tampoco cuando comenzó a guardar comida en nuestra nevera, por si acaso se quedaban sin tiempo para cocinar. No. Fue un lunes cualquiera, cuando regresé del trabajo y la encontré sentada en nuestro sofá, con pantuflas puestas y control remoto en mano, como si fuera su hogar. Lo primero que me preguntó no fue, ¿cómo estás?, ni, ¿cómo te fue en el trabajo? Fue. ¿Por qué aún no arreglan ese grifo de la cocina? Está goteando hace días. Ni siquiera vivía ahí oficialmente, pero hablaba como si fuera la dueña de casa. Laura, por supuesto, estaba en la cocina. Mi mamá se va a quedar unos días, me dijo mientras servía té como si fuera algo normal. ¿Unos días? ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hoy. Necesita un descanso. Está sola. Tú sabes cómo es. Lo sabía. Sabía perfectamente cómo era. Manipuladora, controladora y sutilmente hiriente. No gritaba ni lanzaba platos, pero sabía exactamente qué palabras usar para hacerte sentir pequeño. Y no podía irse a un hotel, no. Dije. Laura me fulminó con la mirada. Es mi madre, por Dios. ¿Qué te pasa? Eso. Me pasaba que sentía que había una intrusa en mi espacio. Que el lugar que habíamos construido para 2 ahora estaba saturado de opiniones, comentarios y comparaciones. Todo lo que hacía estaba bajo su lupa. Mi yerno no es muy hábil con las herramientas, ¿verdad? O, en mi época, los hombres no se quejaban tanto por cosas pequeñas. Sonreía al decirlo, como si fueran bromas, pero dolían. Recuerdo una noche en particular. Estábamos viendo una película los 3 en la sala. Me acerqué a Laura para tomarle la mano y su madre carraspeó fuerte, sin disimulo.
Laura se alejó un poco y puso un cojín entre los dos. Me sentí como un extraño. Esa noche, al irnos a la cama, le dije: no quiero que viva aquí. No vive aquí, solo está pasando unos días, me corrigió. ¿Cuántos días lleva? No seas exagerado. Está pasando por un momento difícil. La conversación terminó con ella dándome la espalda. Yo mirando al techo, sintiéndome desplazado. Pensé en mi padre. Siempre decía: cuando te casas, dejas tu casa y haces una nueva. No arrastras la antigua contigo. ¡Qué ironía! A la mañana siguiente, el cepillo de dientes de su madre estaba en nuestro baño. Su pijama colgaba en la percha. Y mi lugar en la cama, en la mesa y en el corazón de Laura, empezaba a sentirse prestado. Era claro, esa casa ya no era nuestra. Era de 3. Y yo sobraba. No me gusta rendirme. Nunca me ha gustado. Y menos cuando se trata de algo que quise con todo mi corazón, formar una familia, un hogar con la mujer que amaba. Así que cuando las cosas comenzaron a deteriorarse de verdad, cuando ya no podía ignorar el nudo en la garganta cada vez que entraba a casa, decidí que debía hacer algo. No para salvar mi orgullo, sino para salvarnos. Fue una tarde de domingo. Laura estaba en la cocina preparando café, su madre dormía en el cuarto de visitas, que originalmente era mi oficina, y yo tenía el corazón acelerado. Llevaba días pensando en cómo plantearlo sin que pareciera una amenaza o una crítica. Así que fui directo, pero suave. He estado pensando que podríamos ir a terapia de pareja. Laura giró el rostro lentamente. Me miró como si le hubiera sugerido que hiciéramos paracaidismo sin paracaídas. ¿Terapia? ¿Por qué? Respiré hondo. Porque no estamos bien. Porque siento que ya no somos tú y yo. Porque quiero entenderte mejor. Y que me entiendas a mí. No quiero seguir así, Laura. Ella bajó la vista, removiendo el café sin hablar por unos segundos. ¿Y si el problema no es de los dos? ¿Y si el que no está bien eres tú? Esa frase me golpeó en el estómago. ¿Eso piensas? Pregunté. Pienso que estás viendo fantasmas donde no los hay. Mi mamá solo quiere ayudarnos. No sé por qué te cuesta tanto aceptarla. Porque ella no vive aquí, pero está en todo. Porque te escucha más a ella que a mí. Porque cuando hablo, sientes que estoy atacándolas a las dos. Se hizo un silencio incómodo. La cafetera goteaba en el fondo. Entonces, con voz casi inaudible, dijo: está bien. Iremos. Lo hicimos. 3 sesiones. En la primera, apenas hablamos. En la segunda, la terapeuta hizo preguntas incómodas, y por primera vez vi a Laura dudar. Pero la tercera fue el punto de quiebre. ¿Qué harías si tu esposo te pidiera poner límites claros con tu madre? Preguntó la terapeuta. Laura guardó silencio. No lo sé, dijo finalmente. Ella me lo dio todo. Es mi única familia. No puedo dejarla sola. No se trata de dejarla sola, intervine. Se trata de construir algo tú y yo. ¿Te das cuenta de que no puedes tenernos a los dos en primer lugar todo el tiempo? Laura me miró con lágrimas en los ojos. Pero no eran de entendimiento. Eran de culpa, o de rabia. No me hagas elegir, dijo. Y ahí lo supe. Estaba eligiendo desde hace tiempo. Solo que nunca quiso decirlo en voz alta. Esa noche dormí en el sofá. Y al día siguiente, mientras su madre preparaba el desayuno como si nada, yo comencé a empacar mis cosas. Nadie me detuvo. Nadie dijo: espera. Mi último intento fue también el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. El silencio fue lo primero que noté. No el silencio cómodo de una tarde de lectura, ni el de una noche tranquila. Este era distinto. Pesado. Doloroso. Pero también liberador. Por primera vez en años, al cerrar la puerta de mi nuevo departamento, no escuché la voz de su madre en la cocina, ni el taconeo de sus pasos ordenándolo todo como si fuera suyo. No escuché reproches disfrazados de consejos, ni ese susurro pasivo-agresivo que me hacía cuestionar cada movimiento. Solo escuché mi respiración. Las primeras noches dormí mal. No porque extrañara la cama, sino por la culpa. Me preguntaba si había sido demasiado drástico, si debía haber aguantado un poco más. ¿Y si las cosas cambiaban con el tiempo? ¿Y si solo necesitaba más paciencia? Pero luego recordaba todas las veces que me tragué las palabras por miedo a incomodar. Recordaba cómo Laura me pedía que entendiera a su madre, pero jamás pedía a su madre que me entendiera a mí.
Recordaba la noche en la que fui una sombra sentada a la mesa mientras ellas reían como si yo no estuviera. Entonces, la culpa se transformaba en algo más cercano a la claridad. Pasaron semanas. Luego meses. Laura no me buscó. Ni una llamada, ni un mensaje. Supongo que su madre celebró en silencio mi salida. Seguramente ahora tenía a su hija para ella sola, sin la molestia de un marido que quería espacio, respeto y una voz en su propio hogar. Durante ese tiempo, me concentré en mí. Volví a salir con amigos que había dejado de frecuentar porque a Laura le incomodaban. Retomé mi pasión por la fotografía. Empecé a correr cada mañana. Compré una planta, una pequeña sansevieria, y me sorprendió lo mucho que me alegraba verla crecer. Era un símbolo tonto, pero simbólico al fin, algo vivo, sencillo, que no me pedía más que atención sincera y cuidado básico, y aún así respondía con vida. Empecé terapia. No para hablar de Laura, sino para hablar de mí. Descubrí cuántas veces me anulé para no causar conflicto, cuánto miedo me daba parecer egoísta por pedir lo que necesitaba. Me di cuenta de que amar a alguien no significa sacrificar tu paz todos los días. No fue fácil. A veces me encontraba mirando fotos antiguas. A veces me despertaba pensando que todo había sido un sueño. Pero después de cada recaída emocional, volvía a mi centro. Volvía a mí. Hasta que un día, sin previo aviso, recibí un mensaje. Era de Laura. Hola. No quiero incomodarte, pero quería saber cómo estás. Si te parece bien, ¿podríamos hablar un día de estos? Leí esa línea al menos 10 veces. El corazón me latía fuerte, pero no por emoción, sino por nervios, por dudas, por ese pasado que estaba mejor archivado y no removido. Respiré profundo. Sabía que esa conversación iba a llegar. Solo no esperaba que fuera tan pronto. Ni que removiera tanto. Ese mensaje fue la chispa que encendió lo que vino después. El mensaje de Laura quedó sin responder durante 2 días completos. No porque quisiera ignorarla, sino porque cada palabra que escribía se sentía insuficiente. No quería sonar frío, pero tampoco quería abrir una puerta que no estaba listo para cruzar. Al final, opté por algo neutral. Hola. Estoy bien. Podemos hablar, si quieres. Me respondió en menos de 1 minuto. ¿Te parece este sábado? Tomamos un café, sin compromiso. Solo quiero que hablemos, eso es todo. Está bien. Esa fue toda nuestra interacción. Breve. Tensa. Cautelosa. El sábado llegó más rápido de lo que quería. La vi esperándome en una cafetería tranquila, con una taza entre las manos, como si buscara calor en algo más que el café. Había perdido peso. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos se veían más abiertos. Más conscientes. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No sabía si hacerlo, la verdad, respondí, sin suavizarlo. Asintió, como si ya lo esperara. Lo entiendo. Hubo un silencio incómodo. Miró la taza. Luego me miró. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería decirte, que lo lamento. Todo. Lo que viviste. Lo que permití. Me tomó tiempo verlo. Y más tiempo aceptarlo. Tragué saliva. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte quería gritarle todo lo que me callé durante años. Pero solo dije. ¿Qué cambió? Suspiró largo. Mi mamá se fue. Se mudó con una de mis tías en otra ciudad. Se enfermó hace unos meses, y no podía seguir dependiendo de mí. Esa distancia me obligó a estar sola. Y ahí, sin su voz en mi oído, empecé a recordar cosas. A escucharme. A pensar por mí misma. La escuché en silencio. Por primera vez, no me interrumpía. No se justificaba. No ponía excusas. Siempre pensé que lo que hacía era normal. Que tú exagerabas. Pero cuando ya no estaba, sentí un vacío, y me di cuenta de cuánto espacio ocupaba. Incluso dentro de mí. De eso fue lo que me quebró un poco. Porque era verdad. Su madre vivía en nuestra casa, pero también vivía en sus decisiones, en su voz, en sus silencios. No vine a pedirte que volvamos, dijo. Pero si hay una mínima posibilidad de arreglar algo, lo que sea, quería tomarla. La miré fijamente. Había honestidad en sus ojos. Vulnerabilidad. Y sí, también amor. Un amor más maduro. Más humilde. Pero yo ya no era el mismo. Había cicatrices que aún dolían. Laura,
empecé, no sé qué quiero. A veces te extraño, y otras veces no sé cómo podría volver a confiar. Fue mucho tiempo sintiéndome solo mientras dormías a mi lado. No se borra así como así. Asintió. No te pido que decidas hoy. Solo que pienses si aún queda algo por rescatar. Si no, lo entenderé. Nos quedamos allí, en silencio, por varios minutos. Mirándonos, como si tratáramos de ver si aún quedaba algo entre las grietas. Y la verdad, no lo sabía. Pero por primera vez, sentí que ella sí lo veía. Después de aquel café, quedamos en hablar más adelante. No fijamos fecha. No hicimos planes. Fue como dejar la puerta entreabierta, apenas lo justo para dejar pasar el aire, pero no tanto como para invitar a entrar. Durante las semanas siguientes, nos enviamos mensajes de vez en cuando. Cordiales. A veces cálidos. Hablábamos del trabajo, de cómo estaba su madre, de cosas triviales. Pero debajo de todo eso, había una tensión flotante, como si los dos supiéramos que en algún momento íbamos a tener que abordar lo inevitable, el ¿qué somos ahora? Yo no tenía la respuesta. Un día, Laura me invitó a cenar en su departamento. Aclaró que no era para hablar de nosotros, solo una comida entre dos personas que compartieron años de vida. Dudé, pero acepté. Parte de mí necesitaba saber si esa nueva versión de ella era real, o solo una ilusión pasajera. Cuando llegué, la casa se sentía distinta. Más vacía. Más sobria. Ya no había fotos de su madre por todas partes. El tono pastel de las paredes había sido reemplazado por colores neutros. Pero lo más impactante fue el silencio. Por primera vez, su hogar no tenía la voz omnipresente de su madre de fondo. La cena fue agradable. Hablamos como dos viejos amigos que habían sobrevivido a una tormenta. Por momentos, me reí. Por momentos, me emocioné. Ella parecía diferente, sí, pero también había gestos que no habían cambiado. Después de los postres, me miró con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Tú crees que algún día podríamos empezar de nuevo? Tomé un sorbo de agua. Sentí que cada palabra que iba a decir tenía el peso de un futuro entero. No lo sé, Laura. A veces, cuando te escucho ahora, me cuesta creer que seas la misma persona. Pero luego haces o dices algo, y vuelvo a sentirme como antes. Como cuando trataba de hablarte y siempre había alguien más en la conversación, incluso si ella no estaba en la habitación. Estoy intentando cambiar, dijo con voz firme. No por ti, por mí. Pero si eso sirve para recuperar algo entre nosotros, lo haría 1000 veces más. ¿Y si no lo logra? Pregunté, sincero. Entonces me quedará la tranquilidad de haberlo intentado. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente a nuestra historia. Recordé todos los momentos en los que me sentí invisible. Todas las noches en las que dormí abrazando la idea de un matrimonio que no existía. Las heridas no se curan con promesas, Laura. Ni con cenas ni con palabras bonitas. A veces sanan con tiempo, con distancia. Y a veces, simplemente, no sanan lo suficiente para volver a ser lo que fueron. Se acercó a mí. ¿Y si no quiero que seamos lo que fuimos? ¿Y si quiero algo nuevo contigo? La miré. Por un momento, me imaginé diciendo que sí. Que podíamos intentarlo. Que todo el dolor había valido la pena. Pero no estaba listo para mentirme. Ni a ella. Después de aquella cena, decidí tomar distancia. No fue un castigo ni una despedida tácita. Fue una pausa que necesitaba para escucharme, sin sus palabras, sin su presencia. Durante días, me pregunté si estaba siendo cobarde o sensato. A veces las dos cosas se parecen. Laura lo entendió, o al menos eso dijo. No insistió, no presionó. Solo envió un mensaje cada tanto, espero que estés bien. Nada más. Y eso, en cierta forma, me calmaba. Pero el tiempo hace cosas curiosas con los recuerdos. Empieza a suavizar los bordes ásperos, a edulcorar lo que antes dolía. Un día, recordé cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus sueños. Otro, cómo me abrazaba por la espalda cuando creía que estaba dormido. Empecé a extrañar las partes buenas, y a preguntarme si tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo diferente. Entonces, acepté verla otra vez. Esta vez fue en su departamento, nuevamente. Cenamos. Todo fluyó con naturalidad. Risas, anécdotas, miradas largas. Era como si el tiempo hubiera soltado un poco el peso del pasado. Me sentía cómodo. Casi feliz.
Hasta que, sucedió algo. Estábamos decidiendo qué película ver. Yo sugerí una comedia que sabía que a ella le encantaba. Pero torció el gesto. A mi mamá nunca le gustó esa clase de humor. Decía que era vulgar. La frase salió sola, automática. Un comentario casual, como cualquier otro. Pero algo en mi pecho se apretó. Me giré para mirarla. Ella ni siquiera lo notó. Seguía buscando opciones en el menú, como si nada. Laura, dije despacio, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Qué? Me miró, confundida. Que no quieres ver una película porque a tu madre no le gustaba. Tu madre no está aquí, Laura. Pero todavía estás pensando por ella. Guardó silencio. Bajó el control remoto. No fue eso lo que quise decir, murmuró. Sí, sí fue. Y no es la primera vez. ¿Sabes cuántas veces he escuchado más la voz de tu madre en ti que la tuya propia? Ella frunció el ceño. Estoy intentando cambiar. No es justo que me juzgues por una frase. No es una frase. Es un patrón. Y no quiero volver a vivir con la sombra de alguien más decidiendo nuestra vida. No otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creí que me habías perdonado. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Ni repetir. Laura, yo te amo, probablemente siempre lo haga, pero no puedo ser parte de una relación donde el pasado sigue dictando el presente. Ella respiró hondo, como si contuviera el grito que no quería soltar. Entonces no importa lo que haga, ¿ya decidiste? Yo también sentí un nudo en la garganta. No. Pero estoy empezando a entender que hay cosas que no puedo arreglar por ti. Ni contigo. Esa noche no nos besamos. No nos abrazamos. Solo nos despedimos en la puerta con un «cuídate» que pesaba como una despedida silenciosa. Porque esa noche entendí que, aunque ella lo intentara, su madre aún vivía en cada rincón de su forma de amar. Pasaron 3 semanas sin vernos. 3 semanas de mensajes leídos y no respondidos. 3 semanas de pensar, no con el corazón, sino con la calma que llega cuando por fin te permite sentir sin ruido externo. No fue fácil. En más de una ocasión estuve a punto de escribirle. A veces por impulso, otras por costumbre. Pero me detuve cada vez que recordaba cómo me sentía cuando compartíamos un techo y yo era apenas un huésped en mi propia vida. Una tarde de domingo, decidí escribirle. No para reabrir heridas, sino para cerrarlas con dignidad. ¿Podemos hablar un momento? Esta vez, para cerrar todo bien. Me respondió con un simple, sí. Cuando tú quieras. Nos vimos en un parque. Sin escenarios ni distracciones. Un banco, 2 cafés, y mucho que decir. Gracias por venir, empecé. Quería que esto fuera en persona. Porque lo que tengo que decir merece tu mirada, no solo tu atención. Ella me sostuvo la mirada. Ya no había ilusión, ni esperanza. Solo una serena aceptación. Laura, durante mucho tiempo creí que estaba peleando contigo. Pero ahora entiendo que tú también estabas atrapada. Por tu madre, por tus propias lealtades, por tu miedo a perderla. Y yo, no supe cómo ayudarte sin sentir que me perdía yo. Ella bajó la vista. Intenté cambiar. Lo juro que lo intenté. Lo sé. Y lo valoro. Has hecho un camino que requiere valentía. Pero también sé que mi camino es otro. No puedo volver contigo solo porque hoy las cosas parecen distintas. Porque la herida no se mide solo por lo que pasó, sino por cuánto costó sobrevivirlo. Un silencio largo se extendió entre nosotros. Luego ella dijo. ¿Hay alguien más? Negué con la cabeza. No. No se trata de otra persona. Se trata de mí. De entender que merezco una relación donde pueda respirar. Donde no tenga que pedir permiso para ser yo. Ella sintió, los ojos húmedos, pero sin lágrimas aún. Pensé que después de todo, podríamos tener otra oportunidad. Pero lo entiendo. De verdad que sí. Te perdono, Laura. No lo digo solo por decir. Te perdono por las veces que me sentí invisible, por no haberme elegido, por no ver lo que dolía. Pero también me perdono a mí, por quedarme tanto tiempo esperando que alguien más me salvara de lo que yo mismo debía soltar. Ella apretó los labios, conteniendo el llanto. Y yo te perdono por irte, susurró. Porque hoy entiendo que, si no lo hacías tú, yo nunca habría despertado. Nos levantamos del banco. No hubo abrazo. Solo un cruce de miradas llenas de historia. Caminamos en direcciones opuestas, sin mirar atrás.
porque a veces, amar también es saber soltar. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, sentí algo nuevo. No tristeza. No rabia. No alivio. Paz. Esa que uno encuentra cuando se libera, no solo del otro, sino de todo lo que dolía en silencio.